de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que seas bienvenido una vez más, un nuevo día, una nueva oportunidad que tenemos de poder abrir la palabra de nuestro Dios y permitirle que traiga a nuestra vida, a nuestro corazón, mensaje celestial. Y en esta semana nuestras reflexiones se enfocan en un encuentro con el Maestro, en esta ocasión Nicodemo. Y como ya analizamos en los versículos 1 y 2 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, presentamos quién era Nicodemo, un fariseo, un principal entre los judíos, como asimismo también un maestro en Israel. Y este Nicodemo, habiendo sido atraído por Jesús, va a un encuentro, a una entrevista con él, se menciona allí en la noche. Y en la primera declaración de Nicodemo hacia Jesús fue decirle: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y con estas palabras, Nicodemo estaba reconociendo a Jesús como un maestro, pero no como un maestro más, no como uno de tantos que por allí andaban, sino como un maestro enviado de Dios, porque las señales que Jesús hacía no las hacía cualquiera. Y esta declaración de Nicodemo era correcta, pero no era suficiente. En primer lugar, Nicodemo daba evidencias de que había insatisfacción en su vida, de que su vida espiritual no era en plenitud. Y es por ello que, a pesar de él ser un maestro en Israel, acudió a este nuevo maestro porque encontró una nueva realidad en sus enseñanzas, en sus acciones, en su testimonio. Y sin dudas Nicodemo quería aprender y quería saber qué era lo que Jesús tenía para revelar. Pero insistimos en que la declaración de Nicodemo hacia Jesús de decirle de que él era un maestro enviado de Dios no era suficiente, se da a entender por medio de la palabra que Jesús le dice a Nicodemo en el versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sin dudas aquí Jesús identificó, leyó los pensamientos, leyó el corazón de Nicodemo, que su gran necesidad y su gran incertidumbre era saber si él realmente podía ser parte del reino de Dios. Era claro que Nicodemo no se sentía seguro, aún con todo aquello que él conocía. Y en ciertas ocasiones nos puede estar pasando a nosotros lo mismo, conocer de la palabra de Dios, pero no conocer al Dios de la palabra. Y lo más seguro es que Nicodemo acudiera a Jesús, a ese nuevo maestro, con el fin de poder encontrar nuevas revelaciones de las Escrituras, pero Jesús le dio a entender de que él no necesitaba un maestro solamente, sino que necesitaba un Salvador. Él necesitaba nacer de nuevo. ¿Y qué implica nacer de nuevo? Allí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 1, nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y esto es lo que Nicodemo necesitaba, reconocer de que Jesús no era tan solo un maestro enviado de Dios, sino que era el mismo Cristo, el Mesías, el Hijo unigénito, el Dios que se hizo carne para salvar al hombre. Cuando Nicodemo reconociera de que Jesús era el enviado de Dios para salvación de la humanidad, el Mesías prometido, entonces él tendría en su corazón, en su interior, un nuevo nacimiento. Una nueva experiencia, su vida cambiaría y sería diferente. El versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Nicodemo tenía que tener fe en que el poder para vencer las tentaciones y el pecado provenían de tener en su interior al Cristo, al Mesías, al mismo Jesús. Aún el versículo 18 de este capítulo 5 de 1 Juan confirma esa idea. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, hablando de Jesús, que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Jesús quería hacerle entender a Nicodemo que era su presencia en su vida
lo que lo iba a llevar a Nicodemo a la victoria sobre el pecado. Nicodemo reconoce a Jesús como maestro. Tú eres un maestro enviado de Dios, pero Jesús le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No es suficiente que yo sea tu maestro. Tengo que ser el Mesías, el Redentor, que puede darte victoria sobre el pecado. Siguiendo en esta primera carta de Juan, capítulo 3, verso 9, dice el apóstol: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y esa simiente es Cristo, que puede permanecer en aquel que cree en él. Y es muy probable de que a ti, mi querido amigo, mi querida amiga de Jesús, también el Señor te esté haciendo un llamado, al igual que a Nicodemo, a nacer de nuevo. Porque tal vez como Nicodemo podemos conocer de la palabra, hasta inclusive podemos enseñarla como él lo hacía, pero no tener una experiencia real. Es por ello que Jesús nos dice: tienes que nacer de nuevo, lo cual implica tenerlo presente a Cristo en nuestro corazón. Pero al Cristo de las Escrituras, el Cristo que se vino a revelar a sí mismo de una manera clara, no el Jesús que quizás nos han enseñado, no el Jesús que quizás hemos conocido en alguna institución cristiana. Es por ello que te invito y te animo a que te propongas conocer mediante la palabra de Dios al verdadero Jesús, su vida, sus palabras, sus enseñanzas, y que de esa manera puedas realmente nacer de nuevo.